Imre Lakatos nace el 9 de noviembre de 1922 y fallece el 2 de febrero de 1974. Fue filósofo, matemático y economista. Fue reconocido por sus contribuciones a la filosofía de la ciencia y a la filosofía de la matemática. Se inició formalmente en la filosofía marxista bajo la influencia de George Lukács. Con respecto a la filosofía de la matemática, Lakatos tenía la misma idea de Karl Popper, que decía que la ciencia eran conjeturas que progresaban mediante procesos de intentos y refutaciones, en vez de considerarse como método deductivo válido para siempre, como lo afirma o lo muestra en su libro Pruebas y Refutaciones. De las teorías se extraen conclusiones generales, en vez de utilizarse la lógica para obtener resultados con base al conjunto de afirmaciones que se daban por ciertas. Con respecto a la filosofía de la ciencia, Lakatos criticó a Karl Popper, porque Karl Popper decía que la hipótesis tenía que ser abandonada en el momento que fuera refutada por la observación, y eso no se veía en la práctica, según la tesis de Duhan Quine. Las teorías científicas nacen refutadas, pero eso no impide su desarrollo, su crecimiento y su perfección. Tenemos el caso de la teoría de Newton, su teoría gravitacional, que nació con anomalía, pero eso no fue un obstáculo para que se convirtiera en uno de los mayores logros científicos de la humanidad. Es por ello que la ciencia no evalúa a una teoría sola ni aislada, sino al conjunto amplio de teorías. Por tal motivo, la hipótesis no puede someterse a contrataciones solas, sino que se deben de tomar en cuenta el conjunto de teorías o el cuerpo teórico amplio. Para que una hipótesis sea comprobada, se necesita la comprobación experimental o empírica. Si una hipótesis se comprueba, estaríamos ante una teoría científica. A pesar de su corta trayectoria como filósofo de la ciencia, Lakatos tenía gran influencia tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Su trabajo fue conocido y reconocido como una valoración esquemática para la evaluación del progreso del conocimiento de cualquier área científica de investigación. Lakatos criticó a Thomas Kuhn por sus estructuras de las revoluciones científicas en 1962 y la nueva imagen de la ciencia que de allí derivaba. Sus obras más resaltantes fueron Pruebas y Refutaciones y Partido Comunista de Hungría. Como filósofo y epistemólogo de la ciencia, a Lakatos se lo ubica entre Karl Popper y Thomas Kuhn. Lakatos toma de Popper los ingredientes esenciales del racionalismo crítico, como lo es la creencia de que el conocimiento científico es racional y la convicción de que es precisamente la crítica el vehículo de tal crecimiento. Y de Kuhn toma principalmente la tenacidad de los que hacen ciencia, así como la importancia de contextualizar la explicación del crecimiento de la ciencia. Lakatos entonces propone una crítica o reformulación del falsacionismo ingenuo de Popper, a lo cual él llamó falsacionismo sofisticado, dado que ésta contrastaba con la realidad empírica del trabajo de los científicos, la cual consiste en que ninguna teoría científica es abandonada porque alguna observación la refute, proponiendo entonces un modelo o metodología más flexible y dinámica para la evaluación del conocimiento científico. El modelo científico de Lakatos se conoce como los programas de investigación científica, los cuales consisten en una serie de teorías y métodos que se utilizan para resolver un problema en particular. Estos programas de investigación pueden ser progresivos o degenerativos. Ahora bien, un programa de investigación es progresivo cuando genera nuevas teorías y descubrimientos. Todo lo contrario, el programa de investigación es degenerativo
cuando no produce nuevos resultados y se basa en teorías obsoletas. Lakatos entonces argumentó que los programas de investigación pueden ser evaluados en función de su capacidad y para generar nuevos conocimientos y explicar fenómenos empíricos. Respecto a los principios y postulados epistemológicos en los programas de investigación científico, podemos decir que uno de los principales postulados epistemológicos en los programas de investigación científica de Lakatos es la idea de que todo conocimiento científico es provisional y está sujeto a su revisión y modificación de los nuevos datos y resultados obtenidos. Otro principio fundamental es la importancia de la coherencia interna de las teorías científicas, las cuales deben estar basadas en un conjunto de principios y postulados epistemológicos claros y bien definidos. Por otra parte, respecto a las discusiones y aportes en torno a los programas de investigación científica, la obra de Lakatos ha generado importantes discusiones y aportes en torno al saber científico, especialmente en la que respecta a la evaluación y validación de las teorías científicas. Por ejemplo, algunos autores han criticado la rigidez de los programas de investigación científica de Lakatos, argumentando que pueden limitar la creatividad y la innovación de la investigación científica. Otros, sin embargo, han destacado la importancia de su enfoque en la coherencia interna y la flexibilidad metodológica. Finalmente, respecto a la posición de los autores frente a los programas de investigación científica, la obra de Lakatos ha sido objeto de diversas interpretaciones y críticas por parte de otros autores en el campo de la filosofía de la ciencia. Algunos han adoptado una posición más cercana a la teoría de los programas de investigación científica de Lakatos, mientras que otros han propuesto enfoques alternativos para la evaluación y validación del conocimiento científico, como lo son la perspectiva sociológica y la teoría de la causalidad. Finalmente, quiero dejarles con una frase de Lakatos, la cual dice: la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia está vacía. La historia de la ciencia sin filosofía de la ciencia es ciega. Gracias por su atención.